Te han dicho que visualices, que cierres los ojos, imagines lo que deseas y lo sientas como si ya fuera real. Pero lo que nadie te explicó es por qué a veces funciona y otras no. No es tu culpa. Es que la visualización, tal como la has practicado, está incompleta. No porque falte imaginación, sino porque falta estructura vibracional. Este audiolibro no viene a enseñarte a ver bonito en tu mente. Viene a revelarte la técnica correcta para visualizar desde el eje. Desde el lugar donde la imagen no es solo una escena mental, sino una frecuencia completa que reorganiza tu campo cuántico en tiempo real. Aquí no repetirás frases, no harás ejercicios vacíos. Aquí aprenderás a visualizar como quien ya no necesita comprobar si funciona, porque cada célula ya está emitiendo la realidad deseada antes de que aparezca en el mundo externo. Visualizar no es soñar, es crear estructura, y si lo haces mal, tu campo entra en contradicción. Pero si lo haces desde el eje, lo que imaginas no tarda, se colapsa. Cada capítulo será una reconfiguración, no de tu mente, sino de tu emisión. Aprenderás cómo sostener la imagen interna sin sabotearla, cómo crear sin ansiedad y cómo convertir tu visualización en una orden vibracional al universo. Este libro no viene a motivarte, viene a entregarte la precisión que nunca recibiste. Porque ver con los ojos cerrados no basta. Tienes que aprender a ver con el campo abierto. Capítulo 1. ¿Por qué tu visualización no funciona? Visualizar no es imaginar, y eso lo cambia todo. El error más común y más difundido sobre la visualización es pensar que basta con ver algo en la mente y emocionarse. Se te ha enseñado a crear escenas, a añadir detalles, a sentir gratitud anticipada. Y sin embargo, los resultados no llegan, o llegan una vez, o llegan distorsionados. Eso no ocurre porque estás fallando, o porque te falta fe, o porque no lo sientes suficiente. Ocurre porque estás usando la visualización como una proyección mental, no como una emisión energética. La imagen sin frecuencia es una ilusión. La emoción sin estructura es ruido. El universo no responde a lo que ves dentro de tu mente. Responde a lo que emites desde tu campo mientras lo ves. Y si esa emisión está cargada de deseo, pero también de duda, si esa escena está teñida de expectativa, pero también de presión, entonces la señal es contradictoria. Y el campo no colapsa una realidad nueva, solo replica el ruido. La mayoría visualiza desde el anhelo, desde la distancia, desde la carencia. Ve una escena ideal mientras sostiene sin saberlo la frecuencia de esto aún no es. Y esa es la señal dominante. El campo no lee tus imágenes, lee tu coherencia, lee si tu cuerpo, tu emoción, tu atención y tu frecuencia están alineados mientras ves. Porque si no están alineados, lo que emites no es creación, es contradicción. Visualizar correctamente no significa hacer más esfuerzo, significa entrar en una estructura energética específica donde lo que ves no se siente lejano, ni posible, ni deseado. Se siente hecho, se siente natural, se siente inevitable. Pero para llegar ahí necesitas más que imágenes, necesitas coherencia vibracional sostenida durante la visualización. Necesitas habitar la escena como quien no está tratando de lograrla, sino como quien ya ha dejado de necesitar pruebas. Aquí aparece la diferencia clave entre quien visualiza y quien crea. El primero mira, el segundo vibra, el primero fantasea, el segundo habita el estado estructural de lo deseado sin necesidad de explicarlo. Esto es lo que te ha faltado, no más claridad en la imagen, sino más alineación en tu estructura mientras la visualizas. Porque si ves algo y al cerrar los ojos, tu cuerpo sigue tenso. Si te emocionas y luego suspiras como quien vuelve al mundo real,
Entonces tu campo no sostuvo la señal, solo la simuló. Y el universo no responde a simulacros, responde a frecuencias base que no se rompen cuando abres los ojos. Visualizar no es escapar de la realidad, es reorganizarla desde una estructura invisible, es emitir una forma tan exacta que la materia ya no puede hacer otra cosa que obedecer. Pero eso requiere precisión, requiere entender que la imagen no es el final. Es solo el inicio de una vibración sostenida, no como idea, como identidad energética. Quien visualiza bien no lo hace como práctica, lo hace como quien se funde con lo que ve hasta no necesitar saber si lo verá afuera, porque su campo ya lo siente como parte, y cuando el campo lo siente como parte, lo manifiesta como forma. Capítulo 2. El error de visualizar desde la falta. Si deseas manifestar una nueva realidad a través de la visualización, hay un principio que no puedes ignorar. Visualizar desde la falta no crea lo que quieres, sino que perpetúa lo que ya tienes. Este es uno de los errores más comunes, más sutiles y más ignorados. Porque cuando te sientas a cerrar los ojos y te imaginas teniendo aquello que deseas, en apariencia estás activando el poder creador. Pero si en tu interior lo haces como un escape de lo que no tienes, como una forma de compensar lo que sientes que te falta, estás vibrando desde una carencia estructural. Y el campo responde exactamente a eso, no a la imagen que proyectas, sino a la frecuencia que sostiene esa imagen. Es aquí donde la mayoría se desconecta de la manifestación sin darse cuenta. Piensan que porque están siendo positivos, están creando. Pero ser positivo no es suficiente si la base emocional desde la cual visualizas es la urgencia, la necesidad, el deseo no satisfecho o la expectativa desesperada. El universo no responde al entusiasmo fugaz, responde a la estabilidad vibracional. Y si esa estabilidad está construida sobre la energía de esto aún no es mío, entonces lo que estás reforzando es más ausencia. Incluso si la escena que creas es bella, vívida, detallada y emocionalmente intensa, si lo haces desde la sensación de que estás lejos de eso, el mensaje energético es: esto es algo que aún no soy, algo que aún no tengo, algo que aún necesito alcanzar. Y como el campo no interpreta intenciones, sino frecuencias, simplemente replica esa distancia. El campo cuántico no responde a la imagen visual, responde al estado desde el cual generas esa imagen. Por eso, no se trata de imaginarte feliz, saludable, amado o exitoso. Se trata de convertirte vibracionalmente en alguien que ya no busca eso, sino que lo emite como una consecuencia natural de su identidad energética actual. No basta con visualizar aquello que deseas, debes habitarlo, y no en el futuro, sino en el presente, porque todo lo que proyectas hacia el futuro, como algo que vendrá, queda eternamente fuera de tu alcance, vibrando en un plano al que no estás anclado. Visualizar correctamente no es una práctica de evasión, sino una integración. Es el arte de sostener en tu campo una frecuencia tan natural, tan cotidiana, tan asumida, que ya no tienes que validarla con esfuerzo. El campo manifiesta con más precisión cuando dejas de proyectar tus deseos como ideas y comienzas a encarnarlos como estados. Y esos estados no se alcanzan desde la imaginación, sino desde la neutralización de la falta. Tienes que vaciar el canal que emite "esto no está" para que pueda entrar la señal de "esto ya es". Porque no es posible vibrar dos señales opuestas al mismo tiempo y esperar una manifestación clara. Este es el momento de soltar el viejo hábito de visualizar como forma de escapar de lo que vives. Deja de ver tus deseos como rescate, deja de poner la imagen en el pedestal.
Tienes que comprender que lo que deseas no es una recompensa ni un premio por haber visualizado bien. Es una frecuencia que se activa cuando tú dejas de emitir todo lo que la niega. Tu realidad no se resiste a cambiar, solo responde al orden vibracional que sostienes sin darte cuenta. Y ese orden solo cambia cuando decides visualizar no desde lo que te falta, sino desde lo que eliges ser, aquí y ahora, como estructura energética. Cuando lo haces, ya no necesitas ver si funciona, porque te vuelves uno con la escena, porque la escena deja de ser una proyección y se convierte en una expansión de lo que ya estás emitiendo. Y ahí el campo no tiene opción. Responde con exactitud. Capítulo 3. El cuerpo como puente, donde la visualización se vuelve realidad. Visualizar correctamente no es un acto mental, es un proceso corporal. Este punto lo omiten casi todos los métodos tradicionales. Nos entrenaron a imaginar con fuerza, a ver con claridad, a detallar mentalmente lo que queremos atraer, pero no nos enseñaron a incluir al cuerpo como parte del proceso. Y sin esa inclusión, la visualización se queda suspendida en un plano abstracto, incapaz de anclarse en la materia, porque es el cuerpo el que ancla la frecuencia, no el pensamiento, no la emoción suelta. Es la estructura energética encarnada en la materia la que le da forma al campo. Por eso, si lo que imaginas no pasa por tu sistema nervioso, si tu respiración no cambia mientras visualizas, si tu postura no se ajusta como la de alguien que ya vive eso que ve, entonces tu imagen carece de peso energético. El cuerpo es un traductor de señales. Es el espacio donde se convierten en vibración estable las formas internas. Cuando visualizas, no estás haciendo cine mental. Estás creando un campo vibracional que debe ser respirado, sentido, sostenido físicamente. Si tu cuerpo no puede sostener lo que visualizas, tu campo no puede emitirlo con continuidad. Y eso significa que la materia no tiene suficiente instrucción para reorganizarse. La visualización real produce cambios fisiológicos. Tu temperatura cambia, tu musculatura se ajusta, tu respiración se adapta al ritmo de la experiencia interna, no como un acto fingido, sino como una coherencia que se instala sin esfuerzo porque el cuerpo ha reconocido la señal como auténtica. Cuando esto ocurre, ya no estás viendo algo en tu mente, estás sintiéndolo en tu sistema, y esa es la clave. No basta con proyectar imágenes poderosas, tienes que sentirte en ellas como alguien que ya no duda, que ya no está ensayando, que no necesita esfuerzo para sostener esa realidad como parte de su estado natural. La mente puede imaginar muchas cosas, pero el cuerpo solo responde a lo que es coherente. No acepta lo que contradice tu identidad vibracional dominante. Y por eso, si no trabajas la integración corporal de tu visualización, estarás transmitiendo señales cruzadas. En la imagen, éxito; en la postura, defensa; en la emoción, urgencia. Y eso crea una interferencia que impide el colapso de la realidad deseada. Visualizar correctamente es entrenar al cuerpo a reconocer una realidad aún no visible, como si ya estuviera ocurriendo. No se trata de convencerte, se trata de anclarte en la estructura energética de esa realidad hasta que tu sistema empiece a responder como si fuera presente. Ahí cambia todo, porque el campo responde al emisor más estable. Y cuando ese emisor incluye cuerpo, emoción, atención y vibración en una misma línea, el mensaje que le llega al universo es claro: esto ya es real. Y si es real en tu señal, se vuelve real en tu experiencia. No por magia, sino por precisión. Por eso, el cuerpo no es un accesorio en la visualización. Es el puente entre imagen y forma. Es donde la posibilidad se convierte en estructura. Es el espacio donde dejas de ser alguien que espera
y te conviertes en alguien que sostiene. Aquí ya no sirve imaginar desde la silla del soñador. Tienes que habitar desde el eje del creador. No puedes visualizar riqueza si tu cuerpo sigue contrayéndose como alguien que teme perder. No puedes visualizar salud si tu sistema sigue en modo alerta. No puedes visualizar expansión si tu respiración sigue siendo la de quien se protege. La frecuencia que cambia tu vida no se sostiene desde el pensamiento. Se sostiene desde la integración. Y esa integración comienza cuando cada célula de tu cuerpo reconoce como verdad lo que antes era solo una idea. Esa es la diferencia entre jugar a visualizar y manifestar con precisión. Una es espectáculo interno, la otra es instalación vibracional completa, y solo la segunda reorganiza la materia. Capítulo 4. El tiempo en la visualización. Dejar de postergar lo que ya existe. Una de las trampas más comunes en la visualización es colocar la imagen deseada en el futuro. Se hace sin querer. Se imagina aquello que se desea como algo que vendrá, algo que sucederá, algo que en algún momento podría aparecer. Esta forma de visualizar es sutilmente destructiva, porque aunque parezca optimista, en realidad está emitiendo una señal de postergación. Cada vez que proyectas algo hacia adelante estás, sin darte cuenta, emitiendo una vibración que declara: esto aún no está. Y como el campo cuántico responde exclusivamente a tu frecuencia base, lo que refuerzas con esa visualización es la permanencia de la espera. Es un bucle. Mientras más proyectas el deseo al futuro, más lo alejas del presente. Mientras más visualizas lo que será, menos anclas lo que ya es. El campo no trabaja con cronología. No organiza la materia según tu calendario emocional. Responde al colapso vibracional del presente, es decir, al estado energético que habitas ahora mismo, al margen de lo que digas o intentes imaginar. Si visualizas riqueza como algo que llegará, estás vibrando pobreza encubierta. Si visualizas una relación como algo que aparecerá, estás emitiendo soledad como base. Si visualizas éxito como algo que está en camino, estás emitiendo carencia de éxito como frecuencia dominante. No importa cuán bellas o vívidas sean tus imágenes mentales, si la estructura desde donde las generas está codificada con la energía de lo que falta. Porque lo que falta no se manifiesta. Solo lo que ya es puede tomar forma. Por eso la visualización correcta no te lleva al futuro. Te lleva al presente eterno, no como concepto espiritual, sino como tecnología vibracional. Visualizar bien es recordar que todo lo que deseas ya existe como patrón energético en el campo cuántico, y que tu única tarea es dejar de vibrarlo como algo lejano. Cada vez que ves tu deseo como una posibilidad futura, lo estás ubicando fuera de tu rango actual de emisión, y eso genera disonancia, aunque no lo notes. El creador verdadero no visualiza desde el futuro, visualiza desde la elección vibracional. Elige sintonizarse ahora con una frecuencia que ya contiene lo deseado como parte natural. No lo desea, lo encarna, no lo proyecta, lo habita. Y como no está esperando, no hay tensión. Como no está evaluando si llegará o no, no hay interferencia. Esa es la vibración que el campo reconoce como comando, no la urgencia, no la necesidad, no la emoción intensa, solo la coherencia inquebrantable de quien ya no está visualizando para obtener, sino para alinear la forma con la señal que ya ha sido decidida como realidad viva. Este cambio de eje transforma completamente tu forma de manifestar, porque ya no te basas en cuánto tiempo falta, sino en cuánta presencia real tienes en el estado que deseas ver reflejado. La materia obedece al patrón más consistente, y el patrón más consistente siempre nace de quien visualiza no para pedir, sino para recordar. Recordar que lo que ves dentro de ti ya existe,
que lo único que lo separa de tu experiencia visible es la frecuencia desde la cual lo estás habitando. No hay que empujar el tiempo, hay que colapsar la señal, no hay que esperar, hay que emitir sin interrupción. El tiempo es una ilusión útil para ordenar los eventos en la mente, pero es irrelevante en el plano de la manifestación. El campo no responde a plazos, responde a integridad vibracional. Y si tu visualización está teñida de expectativa futura, estás interfiriendo con su poder. El momento perfecto para que ocurra lo que deseas no es mañana, es ahora. No porque el ahora sea mágico, sino porque solo en el presente puedes sostener sin división la señal que reorganiza tu realidad. Capítulo 5. La imagen como puerta, no como meta. Visualizar no es crear una meta, es abrir una puerta. Esta distinción es fundamental para quien quiere manifestar con precisión. Si usas la visualización como herramienta para alcanzar algo, inconscientemente estás afirmando que ese algo está separado de ti. Lo colocas como objetivo, como destino, como evento externo que llegará después de cierta preparación, esfuerzo o alineación. Y esa visión, aunque parezca potente, opera como bloqueo, porque convierte tu deseo en algo condicionado. Lo aleja del presente, lo transforma en recompensa. Pero cuando entiendes que la imagen no es la meta sino la puerta, todo cambia. La visualización deja de ser una práctica de expectativa y se convierte en una tecnología de acceso inmediato. Una vía directa a la frecuencia que ya contiene lo que buscas. La imagen que generas no es el final, es el inicio, no está allí para motivarte, está allí para reconfigurarte. Es un lenguaje interno que no busca inspirar tu voluntad, sino modificar tu señal. Por eso, visualizar no es repetir la misma escena una y otra vez como quien programa un anhelo. Es entrar en esa imagen como quien cruza un umbral vibracional, como quien atraviesa una estructura invisible y al hacerlo deja atrás la identidad anterior. Porque el propósito no es ver cosas nuevas, es convertirte en alguien nuevo mientras sostienes esa visión. No desde la fantasía, desde la vibración. Cuando visualizas como quien cruza un umbral, ya no estás repitiendo deseos, estás reorganizando tu campo. No estás imaginando cómo sería tu vida si eso ocurriera. Estás comunicándole al universo que ya ha ocurrido internamente. Y esa comunicación no se emite con palabras ni con intensidad emocional. Se emite con consistencia vibracional. Es decir, con la capacidad de permanecer en la frecuencia que corresponde a la nueva realidad, incluso después de haber terminado la visualización. Esa es la prueba de que no estás usando la imagen como meta. Cuando abres los ojos y no sientes pérdida. Cuando no vuelves a tu día como si hubieras regresado a lo real, sino como si hubieras anclado una nueva versión de la realidad que ya comienza a colapsar en tu entorno. Quien visualiza como puerta no necesita intensidad, necesita claridad, porque sabe que la manifestación no ocurre durante la práctica, sino a través de la estabilidad que sostiene fuera de ella. Es como si la imagen fuera una frecuencia encapsulada y tu tarea fuera abrirla y dejar que su vibración se instale en tu campo. Una vez instalada, todo lo demás se reorganiza, porque la realidad que experimentas es siempre un reflejo del patrón que emites con más firmeza. Y si ese patrón fue activado durante tu visualización, pero no fue sostenido después, la manifestación se interrumpe, no por castigo, por desalineación. El error de muchos es convertir la imagen en algo que quieren alcanzar. La repiten, la amplifican, la cargan de emoción, pero no la integran, no se funden con ella, no la convierten en vibración estable. Y así, la escena queda atrapada en el plano mental, no colapsa en el campo cuántico.
porque no ha sido reconocida como parte del emisor, solo como algo bonito que se desea ver afuera. Pero el universo no responde a deseos bellamente estructurados. Responde a emisores integrados, y esa integración ocurre solo cuando dejas de pensar en la imagen como el fin y la vives como el acceso. No estás viendo algo que quieres lograr. Estás entrando en una realidad que ya estaba disponible y simplemente la ignorabas por no vibrar en su frecuencia. Este es el giro. Dejar de usar la visualización como una herramienta para pedir y comenzar a usarla como una forma de habitar nuevas dimensiones de ti. No estás diseñando un objetivo, estás recordando una posibilidad, una que ya existe en el campo y que empieza a responder cuando tú dejas de usar la imagen como promesa y comienzas a sostenerla como estado. Así, la visualización deja de ser un acto de imaginación guiada y se convierte en un acto de sintonización consciente. La imagen ya no es el sueño, es el código. No es lo que quieres, es lo que te transforma. Capítulo 6. La dirección de la mirada. No visualices lo que quieres, visualiza desde quién eres. Uno de los errores más sutiles, pero más determinantes al visualizar, es dirigir la atención solo hacia lo que se desea. En teoría, parece correcto. Si quiero manifestar algo, lo imagino. Pero en la práctica, esta dirección de la mirada genera una separación inmediata entre el sujeto que observa y el objeto que desea alcanzar. Visualizas lo que quieres, pero al hacerlo, te colocas fuera de eso, como espectador, como testigo que mira una película donde aún no habita. Esa forma de visualizar tiene un límite vibracional muy claro, alimenta el deseo, pero no la identidad. Y si la identidad no cambia, el campo no se altera. El punto clave no es qué visualizas, sino desde dónde lo estás visualizando. No importa cuán detallada sea la escena que creas, si la estás mirando desde la vieja versión de ti que aún no lo encarna, el campo recibe esa contradicción, porque el verdadero poder no está en observar lo deseado, está en mirar desde la frecuencia de quien ya lo es. Esto exige una inversión total en la práctica. No debes proyectar tu atención hacia adelante, como quien construye una meta. Debes reconfigurar tu eje interno hasta que sea esa nueva versión tuya, ya vibrando desde el resultado, la que mire el mundo. No visualices el coche, la casa, la pareja, el éxito. Visualiza desde el cuerpo energético del tú que ya los habita. No como una actuación, no como una simulación, como una instalación energética tan coherente que ni siquiera tienes que repetir la imagen porque todo en ti ya la sostiene. Esa es la diferencia entre el soñador y el creador. El primero busca. El segundo ya ve desde lo que ha elegido ser. La dirección correcta de la visualización no es proyectiva, es integrativa. No te proyectas hacia lo deseado, te integras con lo deseado desde un punto de emisión que ya no necesita alcanzarlo porque ha dejado de ser externo. Esto cambia completamente el tono de tu vibración. Ya no hay urgencia, ya no hay fantasía, ya no hay esperanza. Solo hay realidad vibracional, silenciosa, sólida, exacta. Y desde ahí, la visualización se convierte en un lenguaje de reconfiguración, no de escape. Ya no ves algo que quieres. Ves el mundo como alguien que ya lo tiene. Y en ese acto interno, el patrón cambia. El campo responde. Toda creación verdadera parte de un desplazamiento de identidad. No puedes crear más allá de tu estructura. Puedes soñar, imaginar, desear. Pero la manifestación ocurre solo cuando todo tu sistema emite la señal de que el resultado ya es parte natural de tu existencia. No como algo nuevo, como algo normal. Cuando te acostumbras internamente a tener lo que visualizaste, el campo lo materializa no como premio, sino como consecuencia, porque ya no hay fricción. No estás pidiendo algo que contradice tu frecuencia base.
Estás ordenando algo desde una señal sin interferencias. Por eso, cambiar la dirección de la mirada es tan potente, porque elimina la distancia, porque borra la sensación de espera, porque deja de usar la imagen como objeto de deseo y la transforma en paisaje interno. No estás tratando de convencer al universo, estás emitiendo desde una geometría vibracional que ya no necesita reafirmarse. Y esa geometría es reconocida por el campo como mandato, no como intento. Lo más difícil de esta práctica no es imaginar lo que quieres, es sostenerte como quien ya no necesita desearlo, porque ahí se disuelve la identidad antigua, ahí ya no puedes refugiarte en la búsqueda. Te vuelves lo que antes soñabas, y eso implica perder el relato de quien aún necesita conseguir algo. Pero lo que se pierde es la máscara, lo que se gana es el acceso. Visualizar bien es, en última instancia, mirar como quien ya ha cruzado. Es contemplar el mundo desde una nueva frecuencia, no como decorado de lo que quieres lograr, sino como reflejo de lo que ya has elegido ser. Ahí, la manifestación se vuelve inevitable, no porque la escena sea perfecta, porque tu mirada ya no está dividida. Capítulo 7. Cuando visualizas, pero tu campo no responde. Hay momentos en los que visualizas con claridad, con entrega, incluso con emoción auténtica, pero nada cambia. No hay señales, no hay movimientos externos, no hay respuesta del entorno. Y es ahí donde aparece la frustración silenciosa, la sensación de estar haciendo todo bien sin recibir lo prometido. Pero la pregunta que debes hacerte no es si visualizaste lo suficiente, sino si tu campo respondió. Porque puedes proyectar imágenes vívidas, repetirlas cada día, acompañarlas de música, de afirmaciones y de intención. Pero si tu campo no se modifica, nada ocurre. Esto no es porque estés fallando, sino porque estás dejando fuera un principio esencial. La visualización solo activa manifestación cuando tu frecuencia cambia como consecuencia directa de lo que ves. Si tu señal vibracional no se altera, si tus decisiones, tu energía diaria y tu comportamiento siguen siendo los mismos, entonces la visualización no está haciendo más que entretener a tu mente. La clave aquí no es intensidad, es transformación vibracional. Visualizar correctamente no significa hacerlo más fuerte, significa hacerlo desde un lugar interno donde la señal que emites al terminar es diferente de la que tenías antes de comenzar. No por lo que viste, sino por lo que sostienes luego de ver. Si ves una escena de éxito, pero al terminar sigues actuando desde miedo o escasez, tu campo no ha registrado la señal. Si te imaginas en plenitud, pero al volver al presente tu lenguaje sigue siendo el de la queja o el sacrificio, tu señal real sigue siendo la misma. El campo responde a lo que permanece, no a lo que se enciende unos minutos y luego se apaga. Lo que manifiestas no es lo que piensas mientras visualizas, es lo que sostienes cuando ya no estás visualizando. Esto exige una honestidad profunda. No basta con crear escenas deseadas. Debes permitir que esas escenas tengan consecuencias en tu identidad vibracional. ¿Qué haces diferente después de visualizar? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? ¿Qué tipo de decisiones tomas? Si todo sigue igual, el mensaje que el universo recibe es claro. Fue una fantasía, no una reprogramación. Visualizar bien no es agregar contenido a tu mente, es remover capas de tu campo que ya no son compatibles con la imagen que sostuviste, es deshacer el viejo emisor y permitir que emerja el nuevo. Solo cuando eso ocurre, la materia cambia. No necesitas más fuerza, necesitas más profundidad. La visualización efectiva es silenciosa, pero deja huellas. Cambia tu percepción del tiempo, tu forma de escuchar a los demás, tu relación con el dinero, con el cuerpo, con la vida. No porque lo decidas, sino porque tu señal se ha reestructurado por completo.
El que visualiza correctamente no busca señales de que funciona. Es la señal, y su presencia altera el entorno no por lo que dice, sino por lo que emite sin esfuerzo. Si visualizas y no pasa nada, no te preguntes si lo hiciste bien. Pregúntate si tú cambiaste. Porque si tu vibración sigue siendo la misma, entonces lo que pediste aún está fuera de tu rango de emisión. El problema no es el contenido de la visualización, es la falta de instalación. Y la instalación solo ocurre cuando tu vida comienza a reflejar, en gestos, en ritmos, en elecciones, lo que viste internamente. Entonces ya no necesitas ver más, solo sostener. Y en esa estabilidad silenciosa, la realidad no tiene opción, se reorganiza. Capítulo 8. Cuando más detalle no es mejor, el peligro de la excesiva especificidad. Uno de los mitos más comunes en torno a la visualización es que cuanto más detalle incluyas, más efectiva será. Se repite como regla. Imagina colores, texturas, sonidos, olores, diseña cada rincón de la escena. Cuanto más completa, más real. Pero esta idea, aunque útil en ciertos niveles, puede volverse un bloqueo profundo si no se comprende el principio detrás. El universo no responde a detalles sensoriales, responde a estructuras vibracionales. Y muchas veces, cuanto más te enfocas en perfeccionar la forma visual, más te desconectas de la frecuencia esencial. Empiezas a decorar lo que no puedes sostener. Adornas una escena que aún no has integrado, y esa distancia crea ruido. El peligro de la especificidad excesiva es que te atrapa en la imagen como forma, no como frecuencia. Estás tan ocupado con la marca del coche, el estilo de la casa, el número exacto en la cuenta bancaria, que olvidas que lo que crea la realidad no es la escena en sí, sino el estado vibracional que emites mientras la sostienes. No importa si imaginas una cabaña en la montaña o un ático en la ciudad. Si tu frecuencia es clara, ambas son accesibles. Pero si tu señal está cargada de tensión, urgencia o autoengaño, ningún detalle logrará compensar esa interferencia. Visualizar con precisión no significa obsesionarte con lo estético. Significa encontrar la forma más directa de activar una frecuencia coherente. Si los detalles te ayudan a entrar en ese estado, úsalos. Pero si te están distrayendo de tu señal, si estás más enfocado en el guión que en la vibración, es momento de soltar. El exceso de detalle puede convertirse en una trampa mental. Comienzas a comparar tu vida con la escena idealizada y, al notar diferencias, refuerzas la separación. Estás diciendo, esto aún no es, aunque lo estás imaginando. El campo no necesita que le muestres una película perfecta, solo necesita que tú emitas una señal sin contradicción. Si puedes visualizar sin perderte en la forma, sin evaluar si lo estás haciendo bien, sin intentar controlar cómo se manifestará, entonces tu práctica tiene fuerza. Pero si dependes del guión, si cada sesión se convierte en un ritual técnico, lleno de pasos y correcciones, estás vibrando esfuerzo. Y el esfuerzo no es creador, es compensatorio. Nace de la sensación de que aún falta algo, y mientras vibres carencia, el universo solo puede reflejarte más de lo mismo. Visualizar desde la esencia es visualizar desde lo que no necesita prueba. Puedes tener una imagen simple, incluso difusa, pero si la emoción base es estable, si el cuerpo se relaja, si el campo se expande, entonces es suficiente. A veces, una sola sensación, paz, plenitud, certeza, vale más que 1000 imágenes mentales nítidas, porque lo que manifiesta no es la estética, es la estructura. El universo responde a patrones vibratorios, no a guiones elaborados. Puedes imaginar una realidad sin saber todos los detalles y aún así manifestarla con precisión, siempre que lo que emitas sea claro. Por eso, la visualización verdadera no es una representación teatral, es un acto de alineación.
Es permitir que la imagen funcione como catalizador de una nueva frecuencia. Y una vez que esa frecuencia se activa, puedes soltar el escenario. No necesitas repetirlo. No necesitas mantenerlo fijo. Porque lo que buscabas no era la forma exacta, sino el estado que la forma representaba. Cuando eso se comprende, la visualización se libera de la técnica. Ya no es una herramienta para alcanzar, es un lenguaje para recordar. El universo no tiene problema en traerte lo que deseas. El problema es que muchas veces estás intentando controlar el cómo, el cuándo, el con quién, el en qué lugar. Y al hacer eso, reduces el campo de posibilidades. Limitas la fluidez de la materia. Estás diciendo, quiero esto, pero solo si se manifiesta de esta manera específica. Y al hacer eso, bloqueas todo lo que no encaje con ese molde, incluso si era más alineado, más rápido o más expansivo. La especificidad excesiva es otra forma de control, y el control siempre nace del miedo. Visualizar bien es confiar. No necesitas saber cada paso, no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas emitir una señal que no se contradiga cuando abres los ojos. Y esa señal, si es auténtica, no depende del decorado. Capítulo 9. Visualizar. No es escapar, es reclamar. Uno de los errores más frecuentes al practicar la visualización es convertirla en una vía de escape. Se transforma, sin que te des cuenta, en una rutina para alejarte de tu presente, para tapar lo que no te gusta, para sentir alivio temporal. Visualizas para dejar de pensar en tus problemas, para evitar el malestar del día, para anestesiar la sensación de estancamiento. Y aunque eso parezca útil, no estás creando nada. Estás postergando el conflicto, estás utilizando la visualización como evasión emocional. Y cuando eso ocurre, tu práctica pierde poder, porque el universo no responde a lo que imaginas como fuga, responde a lo que emites como decisión. Visualizar no es cerrar los ojos para irte de tu realidad, es abrir una puerta interna para reclamar otra versión de ti que ya estaba disponible, pero que no habías sostenido. No usas la visualización para evitar tu situación actual. La usas para modificar tu frecuencia base desde un punto de elección estructural, no para tranquilizarte, para asumir una postura vibracional que, al ser establecida, cambia el entorno. Si usas la visualización como forma de escape, le estás diciendo al campo, no me gusta lo que hay, por eso necesito esconderme. Y esa es la señal dominante. El universo no te responde desde la imagen mental. Te responde desde lo que sientes respecto a esa imagen. Y si lo que sientes es alivio momentáneo por huir de tu presente, el campo solo puede entregarte más realidades que necesites evitar. La verdadera visualización no alivia, despierta. No suaviza la incomodidad, la reorganiza, no ofrece consuelo, ofrece activación. Visualizar bien es pararte con firmeza frente a lo que vives, sin juzgarlo, y declarar vibracionalmente, esto ya no es mi eje. No desde el rechazo, desde la certeza. No estás tratando de huir, estás reclamando una nueva posición, estás recordándole a tu campo que hay otra versión de ti lista para ser anclada. Y al sostener esa frecuencia sin necesidad de escapar, tu realidad empieza a cambiar. No por azar, por estructura. Visualizar desde el eje es asumir lo que ves sin permitir que defina lo que eres. No estás negando tu situación, estás negando que esa situación tenga poder sobre tu señal. Aquí se produce un salto. Ya no necesitas que tu entorno se transforme para sentirte distinto. Primero te transformas y luego el entorno responde. Y esa transformación no ocurre con pensamientos bonitos ni con escenas perfectas. Ocurre cuando eliges no usar la visualización como parche, sino como declaración silenciosa de una nueva estructura energética. Cuando haces esto,
Tu práctica deja de ser decorativa, se vuelve exacta. Ya no te visualizas como quien espera que algo externo lo salve. Te visualizas como quien ya no emite desde la necesidad, y al hacer eso, tu campo se despeja, la frecuencia se vuelve precisa, la vibración estable. Ya no hay escape, hay soberanía. Esa soberanía es lo que activa la manifestación real, porque solo quien no necesita huir de su presente puede sostener con firmeza la vibración de una realidad distinta. Visualizar correctamente es enfrentarte con lo que vives sin caer en el drama. Es mirar con objetividad lo que te rodea y elegir otra frecuencia sin esperar a que todo cambie primero. El error está en pensar que si lo externo cambia, entonces podrás sentirte distinto. Pero el orden es inverso. Cuando eliges vibrar distinto, lo externo comienza a reflejarlo. Esta comprensión te da libertad, porque ya no dependes del entorno para crear. Ya no necesitas condiciones ideales. Ya no necesitas que tu realidad se vuelva cómoda para manifestar. Puedes hacerlo desde cualquier punto, siempre que no estés usando la visualización como vía de escape, y ese cambio de eje lo altera todo, porque ya no practicas para sentirte bien, practicas para instalar una identidad vibracional que no se construye sobre lo que falta, sino sobre lo que ya es. Visualizar no es cerrar los ojos para olvidar tu realidad, es abrir el canal para ordenar una nueva. No huyas de lo que ves. Deja de resistirlo. Obsérvalo. Agradece su precisión como reflejo. Y luego, desde esa claridad, visualiza. No para evadir, para crear. Capítulo 10. Visualización y lenguaje interno. Lo que te dices mientras imaginas una de las dimensiones más ignoradas en la práctica de la visualización es el lenguaje interno que la acompaña. No se trata de las palabras que pronuncias en voz alta, sino de los mensajes silenciosos que atraviesan tu mente mientras sostienes la escena deseada. Ese diálogo interno no es superficial. Es una estructura energética que se entrelaza con tu visualización y muchas veces la sabotea sin que lo notes. Puedes estar imaginando una vida distinta, llena de posibilidades, pero si en el fondo te estás diciendo, esto es demasiado bueno para ser cierto, o no sé si lo lograré, o ojalá esta vez funcione, entonces la señal que envías al campo no es la de creación, es la de duda estructural. Tu lenguaje interno no es inocuo. Cada pensamiento que se cruza mientras visualizas deja una marca vibracional. Y si no lo observas, puedes pasar años practicando la visualización sin que nada cambie. Porque el campo no responde al contenido explícito de tu imagen, sino al patrón de fondo que la sostiene. Es posible que imagines éxito y al mismo tiempo estés diciéndote con una voz apenas perceptible que no estás listo, que otros lo logran porque tienen algo que tú no, o que si no aparece pronto vas a sentirte más frustrado. Y esa voz interna, ese guión silencioso, tiene más poder creador que la imagen que proyectas conscientemente. El universo escucha tu frecuencia, no tu narrativa pública. Por eso, uno de los aspectos más importantes de visualizar correctamente es alinear tu lenguaje interno con la escena que estás sosteniendo. Si te ves en paz, asegúrate de no pensar al mismo tiempo en lo que podrías perder. Si te ves en expansión, que tu diálogo mental no diga, esto es demasiado para mí, porque esa contradicción neutraliza la señal. El campo no sabe qué priorizar. La vibración se fragmenta y la manifestación se diluye. La visualización solo es efectiva cuando la imagen, la emoción, la postura y el pensamiento forman un solo eje vibratorio sin interrupciones. Esto no significa que tengas que forzar pensamientos positivos. Significa que debes observar tu conversación interna con más profundidad. Pregúntate, ¿qué me estoy diciendo mientras veo esto?
¿Desde dónde lo estoy mirando? Mi lenguaje interno acompaña la expansión o la limita. Muchas veces no necesitas hacer una mejor visualización, solo necesitas callar la voz interna que la está saboteando desde el fondo. Esa voz no es enemiga, solo está automatizada. Repite lo que ha aprendido a través de tu historia, tu entorno, tus experiencias anteriores. Pero si no la revisas, se convierte en el verdadero guionista de tu realidad, más allá de lo que creas estar eligiendo. El trabajo real comienza cuando haces de tu lenguaje interno un canal limpio, cuando aprendes a visualizar y al mismo tiempo a sostener pensamientos que no interrumpen el proceso. Y eso se entrena, no se logra con afirmaciones huecas, sino con presencia radical. Estás visualizando éxito, entonces tu mente debe colaborar, no cuestionar. Estás visualizando salud. Tu diálogo interno debe anclarse en certeza, no en duda técnica. Estás visualizando abundancia. Asegúrate de que tu pensamiento no esté calculando cómo, cuándo o si será posible, porque cada vez que te contradices internamente, tu campo pierde potencia. Visualizar no es solo crear imágenes, es generar una estructura vibracional en la que ninguna parte de ti esté saboteando el proceso mientras ocurre. Y eso incluye lo que piensas, incluso en voz baja. Las palabras que te dices son códigos, y cada código tiene una carga energética que altera la señal. Por eso, hay personas que logran resultados con visualizaciones simples y otras que con técnicas complejas no logran nada. La diferencia no está en la imagen, está en el nivel de coherencia vibracional que sostienen mientras visualizan, y el lenguaje interno es uno de los pilares principales de esa coherencia. Si aprendes a sincronizar lo que ves con lo que piensas, tu práctica se potencia. El campo recibe una señal clara, sin fragmentación, sin doble mensaje, solo estructura vibracional pura. Y cuando eso ocurre, no necesitas repetir la visualización durante semanas. Basta con una señal fuerte y limpia para que la materia comience a reorganizarse. Tu mente no es enemiga, pero debe ser entrenada. Y ese entrenamiento no se logra luchando contra los pensamientos, sino eligiendo cuáles sostener. La próxima vez que visualices, escucha con atención lo que te estás diciendo. Corrige con firmeza si algo se contradice, no con miedo, con poder, porque lo que dices por dentro es tan creador como lo que ves por dentro. Capítulo 11. Más allá del objetivo. Visualizar sin necesitar resultado. Uno de los mayores bloqueos en la visualización ocurre cuando, aunque con buena intención, se convierte en una herramienta para obtener algo específico. Visualizas con un propósito claro. Conseguir una cantidad de dinero, alcanzar cierta posición, sanar un síntoma, atraer una relación. Y aunque eso parece lógico, muchas veces es esa misma intención, el deseo intenso de un resultado definido, lo que interfiere en la manifestación. No porque esté mal desear, sino porque al convertir la visualización en una vía directa hacia un objetivo, empiezas a condicionar tu frecuencia a un resultado externo, y en ese acto, tu señal pierde poder. La verdadera visualización no es un medio para conseguir algo, es un acto de estructuración interna. No estás visualizando para que algo ocurra. Estás visualizando para convertirte en la frecuencia que sostiene lo que deseas, sin necesidad de que ocurra. Esta es la paradoja. Cuando visualizas sin urgencia, sin expectativa, sin presión de resultado, tu campo se vuelve más limpio. Ya no estás proyectando desde el vacío, sino desde la integridad. Ya no estás emitiendo desde la carencia, sino desde la identidad que ya no depende del cambio externo para sostener su señal. Y esa estabilidad es la que activa la reorganización de la materia.
El error es usar la visualización como un dispositivo de control. Cuando haces eso, estás declarando vibracionalmente que no confías en el flujo del universo, que necesitas que ocurra eso para sentirte bien. Y el campo responde con bloqueo, no como castigo, sino como espejo de tu tensión, porque el verdadero poder creador no se activa desde el deseo condicionado, se activa desde la elección no negociable de una nueva frecuencia con independencia del cuándo, del cómo y del resultado. Visualizar desde el ser, no desde el obtener. Este es el giro clave, porque si lo que imaginas se convierte en un requisito emocional, si solo puedes sentirte pleno si eso se manifiesta, entonces estás atando tu vibración a un resultado. Estás construyendo tu frecuencia sobre una base inestable, la expectativa. Pero si puedes visualizar desde un lugar donde lo que ves te alimenta, no porque lo necesites, sino porque ya lo reconoces como parte de ti, entonces tu señal se vuelve autosuficiente. Y una señal autosuficiente es irresistible para el campo cuántico. Esto no significa que no puedas tener metas. Significa que tu práctica debe trascender la necesidad de cumplirlas. El creador verdadero visualiza por estructura, no por urgencia. No está esperando un resultado, está sosteniéndose en una versión vibracional de sí mismo que, con o sin la forma material visible, ya está completa. Y desde ahí todo lo demás llega, no porque lo persiga, porque ya no lo interrumpe. Es ahí donde ocurre el salto cuántico. Cuando la visualización deja de ser una técnica y se convierte en un estado habitual, cuando no necesitas cerrar los ojos para sostener la señal, cuando la escena ya no está solo en tu mente, sino impregnada en tu campo, y lo externo, inevitablemente, comienza a reflejarlo, no como recompensa, como reflejo de la estabilidad. Visualizar sin necesitar es un nivel avanzado, porque va en contra de todo lo que aprendiste sobre la relación entre deseo y logro. Pero en los planos sutiles, cuanto menos dependes del resultado, más rápido se manifiesta, porque el campo no necesita convencerte, solo necesita que no lo bloquees con tu ansiedad de ver pruebas. No hay mayor prueba que tu propia frecuencia sostenida. Si puedes caminar con la misma vibración con la que visualizas, sin verificar si ya ocurrió, entonces tu práctica ya no está creando, está colapsando realidades. Este capítulo es una invitación a soltar el enfoque lineal de la manifestación. No estás en una carrera por resultados. Estás en un proceso de refinamiento vibracional. Cada visualización es una oportunidad de convertirte en una estructura más coherente, más neutra, más potente. Y cuando la señal se sostiene por sí sola, el universo responde. No porque le diste lo que quería, porque tú ya no necesitas negociar tu poder. Visualiza como quien no espera, como quien ya es, como quien ha soltado el resultado porque ha elegido vibrar por diseño, no por necesidad. Capítulo 12. La respiración como amplificador. ¿Cómo potenciar tu visualización sin palabras? La visualización no ocurre solo en la mente. Tampoco vive solo en las imágenes internas. Para que tenga poder, debe pasar por todo tu sistema. Y uno de los canales más ignorados, pero más determinantes para lograrlo, es la respiración. El modo en que respiras mientras visualizas determina en gran medida la profundidad, la estabilidad y la fuerza con la que emites esa señal al campo. No importa cuán nítida sea tu imagen mental, si tu cuerpo está hiperventilando, tu diafragma contraído o tu respiración desconectada del estado que deseas anclar. Porque en el lenguaje de la energía, la respiración es el puente entre lo que imaginas y lo que encarnas. Visualizar sin integrar la respiración es como programar un código que no se transmite, se queda en la superficie. El cuerpo no lo reconoce, el campo no lo capta con precisión.
porque mientras más alterado estés, más distorsionada será la señal. Y si hay algo que altera o regula tu estado interno de manera inmediata, es cómo estás respirando. Por eso, para que la visualización no sea solo un ejercicio mental, debes aprender a respirar desde la frecuencia que deseas sostener. Si visualizas paz, pero tu respiración es superficial, entrecortada o acelerada, estás emitiendo ruido. Si visualizas abundancia, pero respiras como quien está apurado o tenso, estás declarando incongruencia. El campo no responde al contenido de tu imagen, responde a la vibración total que emites mientras sostienes esa imagen. La respiración es más que oxígeno, es ritmo, es anclaje, es calibración. Cuando respiras desde el eje, no solo regulas tu sistema nervioso, también afinas tu emisión. Es ahí donde ocurre la diferencia entre una visualización pasajera y una práctica vibracional precisa. Cuando la imagen, la intención y la respiración están alineadas, tu señal no tiene interferencias. Estás diciendo lo mismo con tu mente, con tu cuerpo y con tu campo. Y eso genera coherencia. Y la coherencia es el requisito número 1 para que el universo pueda reorganizar la materia a tu favor. La respiración no tiene que ser forzada ni ritualizada. Basta con que esté presente de forma consciente, que no contradiga lo que estás queriendo sostener. Si estás visualizando desde una versión de ti más expansiva, tu respiración debe reflejar esa expansión. Si estás integrando una escena de estabilidad y plenitud, tu ritmo respiratorio debe ser amplio, profundo, sin urgencia, porque cada inhalación y cada exhalación están comunicando algo más allá de las palabras. Están configurando la vibración que emitirá tu campo después de que abras los ojos. Muchos visualizan y terminan agotados. No por lo que vieron, sino porque respiraron desde la tensión, desde el esfuerzo, desde el intento. Y eso les resta fuerza, les quita presencia. La práctica se convierte en una carga, no en una expansión, pero si incorporas la respiración como eje, todo cambia. El cuerpo entra en sincronía, la mente se aquieta, la emoción se regula. Y lo que antes parecía difícil de sostener, se vuelve natural. Este no es un consejo técnico, es una revelación vibracional. La respiración no es un añadido, es un amplificador. Y cuando visualizas respirando desde la frecuencia que quieres manifestar, no solo estás viendo una nueva realidad, estás emitiendo una señal viva que el universo puede leer con precisión milimétrica. No necesitas complicarte con técnicas sofisticadas. Solo necesitas observar si tu forma de respirar sostiene o interrumpe tu señal. Haz la prueba. Visualiza algo durante 1 minuto con respiración superficial. Luego hazlo respirando de forma lenta, profunda, consciente, como si ya estuvieras viviendo eso que ves. La diferencia no es solo emocional, es estructural, porque el cuerpo responde al ritmo, y cuando el cuerpo responde, el campo traduce. Y cuando el campo traduce sin interferencias, la realidad comienza a moverse. No por fuerza, por ajuste. Visualizar con la respiración correcta es como afinar un instrumento. El mismo sonido puede ser armónico o disonante según la tensión que sostengas. Y el primer signo de que tu instrumento está alineado es cómo respiras mientras visualizas. Si lo haces desde la prisa, estás desconectado. Si lo haces desde la armonía, estás instalado. La respiración es la confirmación silenciosa de tu estado vibracional. Y cuando se convierte en parte orgánica de tu visualización, todo el sistema comienza a emitir con una fuerza que no necesita palabras. Capítulo 13. El estado post-visualización, donde se decide todo. La mayoría cree que el momento crucial de la visualización es mientras estás en ella.
que lo que determina el éxito es la intensidad con la que imaginas, la claridad de la escena, la emoción que logres activar. Pero hay una parte aún más decisiva y pocas veces comprendida, lo que haces justo después. El estado post-visualización no es un simple retorno a la rutina. Es el instante donde el campo capta la autenticidad de tu señal. No importa cuán potente fue tu práctica, si, al terminar, vuelves a moverte, pensar o hablar desde la frecuencia que querías cambiar. En ese momento, el universo interpreta que tu emisión fue solo un evento pasajero, no una nueva estructura vibracional. El verdadero creador no se define por la fuerza de su imagen, sino por la solidez con la que sostiene su frecuencia una vez que la imagen se disuelve. Visualizar es sembrar, pero lo que haces después es lo que riega, nutre o destruye esa semilla. Si terminas de visualizar y enseguida revisas tus redes sociales con ansiedad, si hablas de tus problemas como si fueran inamovibles, si discutes desde una emoción incompatible con lo que acabas de sostener, estás emitiendo interferencia. Y el campo reorganiza la materia según la señal más estable, no la más intensa. Por eso, el momento después de visualizar debe ser protegido, no como un ritual, como una extensión de la coherencia. El objetivo no es vivir en meditación perpetua, sino crear una continuidad vibracional que no se quiebre por automatismos. Es más efectivo visualizar durante 3 minutos y sostener esa vibración durante 1 hora que hacerlo media hora y luego caer en los patrones de siempre. El campo responde al emisor más constante, no al más emocional, no al más instruido, al más congruente. Después de visualizar, quédate unos minutos en quietud. No hables aún, no te distraigas. Observa tu estado interno. Pregúntate, ¿quién soy ahora? Esta vibración puede sostenerse mientras hago lo cotidiano, porque ahí es donde comienza la verdadera integración. El creador que transforma su realidad no es quien visualiza mejor, es quien camina, se mueve, responde y decide como quien ya está dentro de lo que vio. Eso no se actúa, se encarna, no se finge, se instala. Y la instalación ocurre cuando tu conducta después de la práctica confirma que lo que viste ya no es una posibilidad, sino un hecho interno. Esto no significa vivir con rigidez ni censurar tu espontaneidad. Significa hacerte consciente de tu señal, porque cada palabra que usas, cada gesto, cada reacción posterior a la visualización es una afirmación energética. Y el universo no escucha tu historia, solo detecta si tu vibración cambió o si fue solo una pausa temporal. Cuando tu día sigue alineado, cuando el tono con el que te hablas, las decisiones que tomas y los espacios que eliges se armonizan con lo que acabas de visualizar, entonces el campo entiende que algo se reconfiguró y responde: no necesitas ser perfecto, solo estable. No se trata de eliminar pensamientos, sino de no quedarte a vivir en los que contradicen tu señal. No se trata de controlar emociones, sino de no alimentar aquellas que deshacen la estructura que intentaste construir. Visualizar sin cuidar tu estado posterior es como levantar una arquitectura hermosa y luego soltar una vibración que la derrumba sin darte cuenta. El campo es neutral, pero es exacto. No evalúa intenciones, solo interpreta frecuencia. Y esa frecuencia se mide no por lo que sientes mientras estás en silencio, sino por lo que haces cuando entras de nuevo en movimiento. Visualizar bien es poder sostener tu identidad vibracional incluso mientras haces una llamada, manejas, cocinas o respondes un correo. No necesitas repetir la escena mental, solo no traicionar la vibración que activaste. Y si puedes sostener eso, aunque sea en dosis cortas pero estables, tu realidad empezará a reflejarlo sin que tengas que forzar el proceso. El momento posterior a la visualización
es tu verificación energética. Ahí decides si fue un acto creador o solo un descanso emocional. Y esa decisión no se toma con la mente, se toma con cada gesto, con cada reacción, con cada sí o no que emites al mundo. Capítulo 14. El silencio como reforzador. Cuando no contarlo es crearlo. Hay un impulso casi automático en muchas personas que comienzan a visualizar con claridad y emoción, contarlo, compartir lo que han visto, hablar de su práctica, narrar sus visiones como si verbalizarlas validara su potencia. Sin embargo, en el campo vibracional, no todo lo que se dice se potencia. De hecho, muchas veces, cuanto más hablas de lo que visualizas, más energía pierdes. No porque sea malo compartir, sino porque al hacerlo sin la madurez vibracional adecuada, fragmentas la señal que recién comenzaba a consolidarse. Visualizar algo y luego exponerlo verbalmente demasiado pronto puede debilitar el proceso, porque pasas de estar en la frecuencia de creación pura a entrar en la frecuencia de justificación, expectativa o validación externa. Comienzas a explicar lo que deberías seguir sosteniendo, y en ese movimiento la imagen pierde solidez energética. Lo que era una construcción interna se vuelve un relato externo, sujeto a opiniones, reacciones y juicios. Y lo que era tuyo, íntimo, vibracional, exacto, se convierte en una historia más. El campo no responde a lo que otros creen de lo que haces. Responde a lo que tú eres capaz de sostener sin interrupción. El silencio no es ocultamiento, es protección vibracional. Es saber que no necesitas contar lo que estás creando para que eso se materialice. Es reconocer que mientras más fresca es una visualización, más vulnerable es su señal a la fragmentación. Y que cada vez que hablas de ella, estás forzando un canal que aún no se consolidó. Estás saliendo de la frecuencia para intentar verbalizarla, y ese acto no siempre eleva. A veces dispersa. No se trata de guardar secretos, ni de ser hermético. Se trata de comprender que la vibración necesita estabilidad para operar, y la estabilidad nace del enfoque interno. Visualizar y guardar silencio por un tiempo permite que esa energía se enraíce, que tu cuerpo la asimile, que tu campo la convierta en base. Hablar demasiado pronto es como sacar una semilla de la tierra antes de que brote, solo para mostrar que sí plantaste algo. El silencio en este caso es fértil, no es pasivo, no es miedo, es poder. Muchos sienten la necesidad de compartir lo que están creando porque aún no lo creen del todo. Buscan reacciones externas que funcionen como espejos de aprobación. Pero cuando haces eso, estás declarando, aunque no lo sepas, que necesitas reforzamiento externo para seguir vibrando, y eso debilita el eje. Lo más potente que puedes hacer al visualizar es sostener en silencio la frecuencia de lo que viste hasta que esa frecuencia sea más fuerte que cualquier duda. Hasta que no necesites decirlo para saber que ya está ocurriendo. Cuando no hablas, no estás negando, estás activando, estás permitiendo que el proceso madure, que se integre, que la vibración se convierta en estructura. Y una vez que eso sucede, puedes compartir si lo deseas, pero ya no desde la necesidad. Lo harás desde la estabilidad, desde la certeza que no busca validación. Y eso se nota, porque el lenguaje que emerge de una vibración instalada no intenta convencer, simplemente emite. Y esa emisión transforma, no porque impacta al otro, sino porque no se desvía de su eje original. Este principio aplica especialmente cuando estás visualizando algo grande, algo que representa un salto de identidad. En esos casos, el silencio es más que útil, es esencial, porque tu nueva frecuencia aún está desplazando a la anterior. Estás vibrando diferente, pero tu entorno aún responde a quién eras.
Si compartes demasiado pronto, recibirás espejos viejos, comentarios que reflejan la versión de ti que ya no estás sosteniendo. Y si no estás firme en tu eje, esa retroalimentación puede desestabilizarte, no por malicia externa, sino por falta de precisión interna. Visualizar correctamente también es aprender a contener, a sostener, a saber que la realidad se ajusta no cuando la narras, sino cuando la vives en silencio con tanta solidez que lo externo simplemente comienza a reflejarla sin que tengas que avisar. El silencio post-visualización no es un voto de secreto, es una técnica vibracional, es parte de la alquimia, es el tiempo que le das al campo para reconfigurarse sin interrupciones. No estás esperando en silencio, estás emitiendo sin distracción, y eso tiene un poder que pocas palabras pueden igualar. Capítulo 15. Cuando ya no visualizas y todo comienza a ocurrir. Existe un punto en la práctica de la visualización que no suele mencionarse porque contradice la lógica de la repetición constante. Es el momento en que ya no necesitas cerrar los ojos para ver, ni recrear escenas para recordar. Es el instante donde la práctica formal deja de ser necesaria, no porque la hayas abandonado, sino porque la has convertido en una identidad vibracional estable. Ya no visualizas. Eres la señal que antes solo podías sostener por momentos. Y es justamente ahí, cuando parece que ya no estás haciendo nada, cuando todo comienza a moverse con más velocidad, precisión y exactitud que nunca. Esto no significa que dejes de crear imágenes. Significa que ya no dependes de ellas para mantener tu frecuencia. Has pasado de usar la visualización como herramienta a encarnar el estado que esa herramienta buscaba activar. Has transformado el proceso en estructura. Has dejado de emitir desde el anhelo y has comenzado a emitir desde la inevitabilidad. Y el campo responde a eso con inmediatez, porque ya no hay contradicción, porque tu vibración no está sujeta al esfuerzo. Es natural. No tienes que repetir, ni corregir, ni esperar. Lo que antes requería disciplina ahora ocurre sin intervención consciente. Este es el verdadero objetivo de la visualización. Llegar a un punto donde la señal que antes activabas con intención ya forma parte de tu campo de manera autónoma. Es como haber afinado un instrumento durante semanas hasta que finalmente puedes tocar sin pensar, sin ajustar, sin revisar cada nota. La música ya está dentro y lo externo responde. La materia empieza a reorganizarse sin que tengas que mirar atrás. Las oportunidades llegan sin invocación. Las personas aparecen sin búsqueda. Las respuestas emergen sin esfuerzo, porque tú ya no estás visualizando lo que quieres, estás vibrando desde quien ya no necesita desearlo. Esto no se alcanza con perfección, sino con permanencia. Has pasado por la etapa de la técnica, por la corrección del lenguaje interno, por la estabilización del cuerpo, por la observación del entorno, por la elección consciente de tus reacciones. Y todo ese trabajo no fue para seguir visualizando mejor, fue para convertirte en un emisor puro, uno que no requiere soporte externo para sostener su frecuencia. En ese punto, tu campo ya no colapsa una posibilidad, emite una certeza. Y la certeza no pregunta, no repite, no necesita comprobar. Visualizar es una práctica, ser es una consecuencia. No estás renunciando al poder creador, estás consolidándolo. Ya no necesitas reconstruir la imagen cada día porque tu frecuencia se volvió imagen. Porque el estado que antes costaba sostener ya no necesita activación. Vive en ti. Y desde esa estabilidad, el universo colapsa formas con una precisión imposible de predecir desde la mente. Por eso, este momento no se anuncia, no se fuerza, no se decide con la voluntad. Llega solo cuando estás listo, y lo sabes porque dejas de buscar señales, dejas de necesitar garantías,
Dejas de mirar hacia el futuro esperando que algo llegue. Ya no haces pausas para trabajar tu visión. Tu vida se ha convertido en una visualización viva, constante, silenciosa, sostenida. Estás siendo. Y ese estado es la práctica más avanzada que existe. Aquí termina el proceso técnico y comienza la manifestación como ritmo de vida. No necesitas más herramientas, solo presencia. Solo mantenerte en esa frecuencia sin negociar con la vieja versión de ti que aún intenta controlar los resultados. Cuando ya no visualizas, no porque hayas renunciado, sino porque ya no hay nada que alcanzar. Has cruzado el umbral. Estás operando como el campo mismo. Y todo lo que parecía un sueño se convierte en extensión natural de tu estructura. Conclusión. No has aprendido una técnica. Has desinstalado una ilusión. Durante años te dijeron que visualizar era imaginar, que si pensabas lo suficiente en lo que querías, eventualmente lo atraerías. Pero ahora sabes que eso no es cierto. Visualizar no es pensar bonito, no es emocionar tu mente, no es proyectar deseos hacia un futuro. Visualizar, en su forma más precisa, es reconfigurar tu campo hasta que la realidad no tenga opción más que obedecer. Este audiolibro no vino a darte más métodos, vino a mostrarte por qué los que usabas no funcionaban, porque tu cuerpo no estaba incluido, porque tu respiración no sostenía la señal, porque tu lenguaje interno te saboteaba sin que lo notaras, porque buscabas resultados en lugar de vibrar decisiones, porque imaginabas desde la falta, desde la urgencia, desde el viejo hábito de intentar controlar lo externo para sentirte distinto por dentro. Pero eso ya quedó atrás. Ahora sabes que visualizas para instalar, para convertir una posibilidad en una frecuencia constante, para que tu campo se convierta en la imagen. Y cuando eso ocurre, la visualización deja de ser una práctica diaria y se convierte en un estado habitual. Ya no te esfuerzas por ver, ya no esperas, ya no dudas, sostienes. Y sostener, ahora lo entiendes, no es tensar. Es estabilizarte, es dejar de discutir con la realidad actual, es no caer en la trampa de verificar si funciona, es caminar, hablar, decidir y respirar como quien ya ha cruzado. Este proceso no termina aquí, porque ahora todo lo que haces, todo lo que eliges, todo lo que permites, se ha convertido en parte de tu emisión. Y tu emisión ya no es accidental, es arquitectura viva. No necesitas esperar señales, tú eres la señal, y la realidad que buscas ya está respondiendo.